¿Y para ti qué es el miedo? Hay gente que tiene miedo, siente miedo a morirse, siente miedo a enfermarse, siente miedo a tomar una decisión que nunca ha tomado. Eh, el miedo es una sensación o una angustia por un peligro real o imaginario. Pero eh, vamos a ver qué dice la Biblia sobre la palabra miedo. Y yo quiero saber qué es para ti el miedo. Que tú me contestes, que tú me digas para ti qué es el miedo. El miedo es como un enemigo. Dícese, es real o puede ser imaginario. El miedo paraliza. El miedo frena. En cierta medida, yo dije en una ocasión, el miedo es importante porque el miedo en cierta medida es necesario. Pero en los últimos años y en esta época que estamos viviendo, la gente de este tiempo, de esta sociedad, de todas las naciones, de toda parte del mundo, está viviendo sin miedo. Entonces usted dirá, pero usted está diciendo que el miedo paraliza. Sí, el miedo paraliza. El miedo hasta cierto punto es bueno, pero tampoco se puede perder 100%. No sé si usted me puede entender, porque la palabra miedo la gente la relaciona con temor y no es lo mismo. Miedo y temor no son las mismas cosas. El miedo puede ser creado o mental. El temor es respeto. El temor tiene que ver con yo pensar si yo hago algo que pueda afectar a la otra persona. Y eso me hace sentir temor, que es precisamente lo que nosotros le debemos a Dios. Temor, no miedo. Y vamos a ver qué dice la Biblia sobre esta palabra, miedo. En el proverbio 9, versículo 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Escuche, el temor del hombre pondrá lazo. ¿Por qué el temor del hombre? Porque el temor del hombre, la mayoría de las veces, es miedo, es infundado, no es temor, es infundado. Y lo hace sentir miedo de cosas que no existen muchas veces. Sin embargo, de la que sí existe, que debe de tener miedo, que debe guardarse, que debe tener comedimiento, no lo tiene. Yo prediqué hace unos meses atrás cuando comenzó la crisis de la pandemia. La gente tenía mucho miedo, pero ahora es todo lo contrario. Y decía en la otra ocasión que los dominicanos vivimos de susto, ¿se recuerdan? Pero de susto, mientras el susto le dura, valga la palabra. Pero de que se le pasa el susto, se le ve el miedo y se le ve el temor. Pero aquí es que el Señor nos llama cuando nos está hablando de temor. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿A qué que le debemos de tener miedo? Hay gente que le tiene miedo a los muertos. Y la Biblia dice que el muerto no tiene memoria, que el muerto no sale de su caja, que luego que ya se enterró, él no tiene memoria. Entonces estamos mirando otro fenómeno, todo lo contrario. Hoy la gente no le tiene miedo a infectarse, a contagiarse, a nada. La gente no tiene miedo a que lo maten, ni a morirse, ni a contagiarse, ni a nada. Y eso es peligroso. Es peligroso. ¿Por qué? Porque el Señor, el llamado que nos está diciendo dice, más el que confía en Jehová será exaltado. No podemos
apoyarnos en nuestra propia inteligencia, dice la Biblia, en nuestra propia prudencia. No podemos confiar en nuestra propia sabiduría, dice el proverbio también. No te apoyes en tu propia prudencia. No, a mí no me va a pasar. No, yo no voy a hacer. No, yo voy aquí. No, yo voy allí. El Señor nos está llamando en este proverbio 9:25. Más el que confía en Jehová será exaltado. ¿A qué es que Dios te está llamando en este tiempo? A que confíes en Él, que te apoyes en Él, que pongas tu vida, tu confianza en Él, que le deposites tu vida a Dios, que le entregues tu vida a Dios y serás exaltado. Porque la gente no, hay cosas que no la hace por el miedo y se frena. Y el miedo paraliza a la gente de tomar decisiones que luego más tarde se arrepentirá de no tomarla precisamente por aquel miedo que lo paralizó años atrás y no hizo nada de lo que debió de haber hecho en esa época y luego más tarde tiene la consecuencia de no haber tomado la decisión a tiempo, de no haber actuado a tiempo. Hoy el llamado de esta exhortación, de este mensaje, es que salgas del miedo y busques el temor del Señor. Porque el que busca el temor del Señor será exaltado. Hay gente que sabe que su familia se está cayendo a pedazos, que sabe que no tiene lo que necesita, que sabe que su matrimonio se está destruyendo, que sabe que ha perdido el empleo, que sabe que todo anda mal en su casa, que todo está mal, que todo está pata para arriba. Pero no quieren buscar el temor del Señor, la sabiduría del Señor, la que no falla, la que guía. Dios es fiel, Dios es verdadero. Dice la Biblia que al que Dios llama respalda. Dios está llamándote a que tú botes, abandones el miedo que paraliza, que enferma, que daña, y que optes y que tomes el temor del Señor, que sí salva y que sí te va a guiar por un sendero seguro de vida y de salvación, a un camino donde hay seguridad, estabilidad. Ese es el camino al que Dios te está llamando hoy, al camino que lleva a la vida, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Dios quiere que tú tengas una vida llena de paz, llena de gozo, segura, y que te vaya bien. Ese es mi mensaje de esta tarde. Y que Dios obre en nuestra nación con la falta de temor que hay en el mundo, no solo aquí. Que Dios obre y que tú puedas abrir tus ojos y buscar el temor del Señor, la salvación que solo se encuentra en Jesucristo, y no el miedo, el que te hace apoyarte en tus propias decisiones, porque en el temor, en el miedo del hombre, en la desesperación del hombre, no obra Dios. Dios obra en su propio tiempo y de su propia manera. Los modos y las maneras de Dios son eternos. La voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Esa es la que tienes que buscar, la voluntad de Dios. Es agradable y es perfecta. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta tarde, y que haga resplandecer su rostro sobre ti, tu casa y tu familia, y tus decisiones y tus pensamientos sean afirmados en Jesucristo. Amén.